Gracias damos al Señor, amén. Así, entonces vamos a estar entrando a la palabra del Señor esta noche. Quiero dejarte algo que Dios me hablaba en estos días y en este tiempo con respecto al temor, a ese temor reverente a Dios. Amén. Dios me hablaba de esto en estos días desde que mi tía, la hermana Mercedes, vino, nos predicó de Noé, ¿cierto? Y hablaba cómo este varón, por la fe, dice en Hebreos 11, por la fe Noé escuchó, ¿cierto? Oyó la advertencia que Dios le daba y con temor, dice, comenzó, ¿cierto? A hacer lo que Dios le había dicho. Amén. Empezó, ¿cierto? A crear, ¿cierto? Mejor dicho, a formar el arca, ¿cierto? Y a construirla para donde se iba a salvar, ¿cierto? Él y su familia. Amén. Pero Dios hablaba de que no solamente por la fe, ¿cierto, Noé? Sino que lo que llevó y movió a Noé fue el temor. Amén. El temor a Dios. Y quiero dejarte en esta hora llevarte a meditar un tiempo y un momento en lo que causa el temor. Para comprender un poco a veces nosotros tendemos, mi hermano, a minimizar el temor a Dios. Hoy día se ha explicado que el temor a Dios es el respeto que uno le tiene a Dios. Pero queda corto para explicar lo que verdaderamente es el temor a Dios. Amén. Dice, muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios de los creyentes, interpretándolo como respetarlo. Mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido, amén, en el concepto, o sea, cuando uno habla de temor a Dios, sí va dentro del concepto de temor a Dios, va el respeto a Él, amén. Es mucho más que eso, sí. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este. Amén. Escuche bien. Incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este, aún en la vida de un creyente. Amén. Bendito Dios. Debemos temer. Amén. Hechos 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Y cómo a Él le agrada, dice aquí? Con temor, amén. Con temor reverente, amén. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Mire qué profundo es lo que dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Amén. Mi hermano dice, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, o sea, esta gratitud cuando nos inspira, amén, dice que causa adoración a Dios, esa adoración que a Él le agrada, amén. Y más aún dice Hebreos 12, 28, el 29 dice, el 28 termina diciendo, como a Él le agrada con temor reverente. Amén.
con temor reverente, dice la NBI. ¿Por qué? Y aquí sale el por qué, ¿cierto? De Hebreos, de lo que está diciendo Hebreos 12, 28. El por qué, el 29, el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Tenemos que pesar lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Debemos, mi hermano, comenzar a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Le aseguro que muchas cosas, mi hermano, nosotros no hicimos este 2024. Le aseguro que muchas cosas, mi hermano, nosotros no nos motivamos, no nos inspiramos, no vimos, no por la gratitud, que a lo mejor la reconocimos de boca, con gestos solamente a Dios, de lo que Él verdaderamente ha hecho por nosotros. Como terminamos en esta última predicación de este domingo, entendiendo con claridad, amén, el sacrificio de Cristo en esa cruz, amén, lo que pagó por nosotros, que nosotros no podíamos pagarlo, amén, estaba inalcanzable para el hombre. Por eso que también, como les leía en lo que le decía el apóstol Pablo a los filipenses, ¿cierto? Él nos sació, Él nos alcanzó, amén. Y hoy día nosotros también podemos alcanzar esta gracia, aleluya. Algo inalcanzable, algo inmerecido, que hoy día se vuelve cercano, amén. Y podemos tomarlo. Pero todo esto es provocado por el temor. Y esta palabra temor a Dios es la que debemos darle, mi hermano, énfasis en este año. El Señor me hablaba y me permitía poder, cierto, tomarme de la Escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros empecemos a santificarnos. Y es lo que Dios me hablaba. Amén. Santificarse, ¿sabes qué significa santificarse? Santificarse significa cortar, separar. La santificación es un proceso que está dentro de los caminos de todo cristiano. El que ha experimentado, como decíamos este jueves, la justificación por fe, automáticamente empieza a vivir, mi hermano, la santificación, que es apartarse del pecado, porque ya fuimos cortados por el sacrificio de Cristo, fueron cortadas las cadenas de esclavitud que nos ataban al pecado y ahora quedamos libres. Amén. Por la justicia de Dios, nosotros por fe hoy día somos libres del pecado. Pero ahí empieza a obrar entonces este proceso de que a los que han sido justificados por la fe, hoy día empiecen el proceso de santificación. Amén. Santificación, como te digo, es cortar, es separarse, es apartarse para Dios. Amén. Dios quiere que, mi hermano, perfeccionemos esa santidad. Nos perfeccionemos, mi hermano, este año que viene. Este 2025, quiero invitarte, mi hermano, a que podamos proyectarnos en llenarnos del temor del Señor en nuestros corazones. ¿Sabe? Me encontré con un libro, que es el libro de Eclesiastés, y habla cosas tremendas. Reflexiones de un hombre, es como que
Salomón, que es el que escribió este libro, es uno de los hombres más sabios, ¿cierto?, que ha pisado la tierra, porque recibió una sabiduría que no viene del hombre, sino que Dios se la dio a él. Amén. Y esa sabiduría le hizo a él caminar y reflexionar en cosas profundas. Y el libro de Eclesiastés es una reflexión, ¿cierto?, que hace él mismo. Amén. Se hace una autorreflexión de lo que ve en el mundo, de lo que ve en él mismo, en la humanidad. Y reflexiona sobre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Reflexiona en cómo el hombre se empeña tanto por buscar en trabajo, en tantas cosas, ¿cierto? El buscar a lo mejor la felicidad. Amén. Y se encuentra que todo bajo el sol es vanidad. Vanidad de vanidades. Amén. Un hombre que termina, mi hermano, en el capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés, el versículo 13, él dice, el fin de todo discurso oído es este. La reflexión es, teme a Dios. Él saca por conclusión, teme a Dios. No hay otra cosa. Después de reflexionar y después de decir cosas fuertes, mi hermano, como lo que esté en tu corazón, hazlo. Lo que esté a tu mano, hazlo, dice en reflexión. Pero dice, pero al Seol donde vas, allá no hay obra, allá no hay trabajo. Aleluya. Es fuerte la reflexión que hace. Pero es que muchas veces nosotros estamos así. A lo mejor has vivido este año, mi hermano, tomando todo lo que está a tu mano. Pero ¿sabes qué? Eclesiastés termina diciendo, como conclusión, termina diciéndote, teme a Dios. Antes de meterte en tantas cosas, antes de tomar tantas cosas. Aleluya. Antes de obedecer a tu corazón. Amén. Aleluya. Le dice como reflexión, teme a Dios. Quiero llevarte a lo que causa el temor a Dios. El temor a Dios, aquí claramente en 2 de Corintios 7, versículo 1, está diciendo que el temor a Dios se perfecciona, la santificación, la santidad, el apartarnos para Dios, se perfecciona en el temor a Dios. Nuestras vidas no van a caminar nunca a una perfección, a un apartarnos para hacerle agradable a Dios, porque mientras más nosotros nos apartamos para Él, más agradables vamos siendo. Mientras más nos apartamos para Él, vamos creciendo, como dice su palabra, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mientras más nos apartamos, mi hermano, para Él, nuestras vidas, mi hermano, se van volviendo, ¿cierto?, más gratas delante de los ojos de nuestro Dios. Aleluya. Y lo que perfecciona ese apartarnos es el temor a Dios. Bendito sea su nombre. Jesucristo mismo, en el libro de Isaías 11, Isaías, ¿cierto?, es uno de los que profetiza sobre el Salvador, profetiza sobre Jesús. En Isaías 11, el versículo 1 al 3, él profetiza sobre cómo va a ser, ¿cierto?, Jesucristo. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, mi hermano, era el padre de David. Y de David viene, como se decía, ¿cierto?, ten misericordia de mí, hijo de David, le decían a Jesucristo, porque de ahí venía, de la raíz, ¿cierto? Amén. De David. Dice que iba a salir el Salvador. Amén. El Cristo. Y así entonces Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu y reposará sobre él el espíritu del Señor. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Amén. Es el espíritu
que iba a reposar y que reposó en Jesucristo. Amén. En medio de la sabiduría y de la inteligencia y del consejo y de poder. Todo eso, ¿sabes qué? Va envuelto en el temor. Porque luego vuelve a repetir en el versículo que sigue, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aleluya. Así estaba profetizado para Jesucristo, que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, que iba a estar sobre él, que iba a reposar sobre la vida de él, lo iba a llevar a tener un espíritu de temor al Señor. Amén. Por eso él caminó con la sabiduría de Dios. Por eso tuvo la inteligencia del Señor. Nosotros muchas veces, mi hermano, no hemos creído inteligentes, pero en momentos nos damos cuenta que luego en las cosas que nos envolvemos, nos atrapamos solos. Aleluya. ¿Cuántos he escuchado, mi hermano, que hoy día no pueden salir de donde están ahora? Porque tienen que cumplir, porque tienen que pagar deudas, porque tienen que cumplir con personas. No pueden dejar las cosas. Pero saben que ahí donde están, se están perdiendo. Se están alejando de Dios. Aleluya. Le tienen que echar para adelante. Pero saben en su corazón que no fueron buenas decisiones, que no fueron sabias en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, como dice Proverbio 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor. El temor al Señor, amén. Aleluya. El temor es la base de la que a lo mejor tú no te has tomado en este año o en los años que has estado en los caminos del Señor. Pero ¿sabes? Dios quiere hablarte algo en este término de este año. Para entrar al 2025 tenemos que entrar con temor, con un temor reverente a nuestro Dios. Debemos entrar, mi hermano, a su presencia en este año 2025 con temor. Aleluya. Con un temor reverente. El apóstol Pablo le dice en Filipenses 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Con qué temor? No con temor a él, amén, a Pablo, al apóstol, que los podía ir a retar a lo mejor, porque se estaban apartando de Dios, sino que tenían que caminar con un temor y temblor a Dios. Amén. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas cosas, mi hermano, este año a lo mejor tú sabes que deberías haber dejado? Amén. Querías a lo mejor dejar, querías tomar también una vida cristiana a lo mejor. ¿Cuántas cosas quisiste pero no las lograste este año 2024? Pero aquí con el temor, cuando tomas y te ocupas, mi hermano, en esta salvación con temor y temblor, Dios mismo produce después luego el querer tanto como el hacer. Dios provoca en tu vida, mi hermano. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros solamente necesitamos el temor en nuestro corazón. Cuando tenemos un temor reverente a Dios, entonces, mi hermano, dice la Escritura, que podemos entonces, amén, podemos levantarnos en el Señor. Amén. Y lo que Él nos pide que hagamos, y que sabemos que tenemos que hacerlo, y que está en nuestros corazones querer hacerlo, querer cumplirle a Dios, querer agradarle a Dios. Aquí dice que el Señor se encarga de producir ese querer, tanto como el hacer. Aleluya. Por el temor. Bendito sea, Señor. David dice, cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Esta persona
se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra. Y este sentimiento no es algo pasajero. David dice en el Salmo 33, versículo 8, tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Aleluya. Isaías 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que teme a mi palabra, que teme a mi voz. Aleluya. Como nos decía y se nos predicaba en estos días, Noé escuchó la voz del Señor, escuchó la voz de Dios y él por fe creyó. Pero no basta solamente decir creo, no basta solamente eso. Hay que moverse en esa fe, porque la fe sin obra, la fe que tú dices creer sin obra queda muerta y al final se vuelve en nada. Y Noé creyó a la advertencia de Dios, dice la palabra. Pero ¿qué hizo? Empezó a hacerla, a llevarla a cabo, a cumplirle a Dios porque tenía temor. Y es lo que a muchos de nosotros o a los cristianos de este tiempo le está faltando. Están creyendo, dicen amén a la palabra, pero les falta el temor que los mueva a practicar, a caminar de acuerdo a cómo están diciendo o cómo están creyendo o cómo están entendiendo que Dios quiere que caminemos en sus caminos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Mi hermano, si él no se hubiese movido, él hubiese escuchado, le hubiese creído a Dios, pero si no se hubiese movido, si no hubiese preparado el arca donde se salvara su casa, hubiese perecido igual que el resto. Pero dice, con temor a Dios preparó el arca en que su casa se salvó. Aleluya. Dios, mi hermano, tiene preparadas cosas tremendas para nosotros este año que viene. Te lo aseguro por lo que Dios me habló y con lo que me confirmó este día en su palabra, buscando solamente estaba buscando lo que significa el temor. Pero mira, dice Proverbios 22, 4, riquezas, honra y vida son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Riquezas, honra y vida son el pago, la remuneración de la humildad y del temor al Señor. O del temor del Señor. Mi hermano, esta palabra nos lleva, mi hermano, a que el temor reverente a Dios nos permite, mi hermano, disfrutar de las riquezas, amén, que no tienen que ver con las cosas de esta tierra, ni lo que anhela el hombre, sino que las riquezas de Dios, amén, que es tener paz en tu hogar. Amén. Aleluya. Aunque haya un pan duro, pero que haya paz. Aleluya. Son riquezas, mi hermano, que no la conoce más que el que sabe que es tener a Dios en su casa, que es tener a Dios habitando dentro de su hogar, tomando el control de su casa y de su hogar. Aleluya. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y de complacerlo, iglesia, por sobre todas las cosas, para evitar decepcionarlo. Amén. Porque no es un miedo por el castigo en sí,
sino que el temor es a decepcionarlo, mi hermano. Si no entiende esto, lee la escritura donde dice de Pedro, cuando Pedro niega al Señor 3 veces. La escritura dice que Pedro estaba rodeando, ¿cierto? Andaba merodeando donde había sido tomado prisionero Jesucristo. Y lo llevaron a un lugar donde lo estaban enjuiciando. Y afuera de ese lugar estaba Pedro con unas personas que tenían una fogata afuera. Amén. Mientras Jesucristo estaba dentro siendo enjuiciado por los sacerdotes y los que estaban ahí. La palabra de Dios dice que ahí empezaron a decirle, tú estabas con él. Y ahí empezó, ¿cierto?, a negarlo Pedro. La escritura dice que cuando Pedro terminó de negarlo, cantó el gallo. Como le había dicho el Señor que sucediera. Amén. Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Lo negó 3 veces, cantó el gallo. Y dice la escritura que Pedro miró a Jesús. Y Jesús también le miró a él. Ese temor vino al corazón de Pedro porque lo decepcionó. Aleluya. Y él lloró amargamente por haber decepcionado a su Señor. Amén. Eso es lo que sucede con el temor de Dios, con el temor reverente que hay en nuestras vidas, que debe estar en nosotros. Mi hermano, te aseguro que muchos no hemos caminado con ese temor reverente. Yo doy gracias a Dios, porque la palabra yo la escuché desde pequeño. Y sabes, Dios me recordó en estos días cuando empecé a ser tratado por el temor de Dios. Me recordó Dios cuando era pequeño y sabes que me llevó a meditar en que muchas cosas no hice porque como se me habló palabra de Dios, como se me dijo que había un Dios, que había un infierno, que había un juicio. Aleluya, ¿sabes? De muchas cosas yo me aparté. Amén. Porque hay un temor que es bueno. Hay un temor que es malo. Hay un temor que te va a llevarte, mi hermano, a tener temores de cosas de este mundo. El hambre, la desnudez. ¿Cuántas cosas que el hombre le teme? Pero cuando está el temor de Dios en la vida de uno, ese otro temor se va. Ese temor a esas cosas se van. Aleluya. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y de complacerlo por sobre todas las cosas para evitar decepcionarlo. Y también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas un día. Amén. Por eso que te decía recién, que nosotros buscamos agradarle, dice Hebreos 12, 28 y 29. Amén. ¿Por qué le buscamos agradarle? ¿Por qué buscamos? Por gratitud, amén, de nuestro corazón. Por no decepcionarlo. Por todo lo que ha hecho Él por nosotros. Recordándonos que Dios, es fuego consumidor. Que va a haber un juicio. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios 5, 9 al 11 dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Pero nosotros, dice, los que estamos en sus caminos, amén, queremos serle agradables. Y el capítulo siguiente, el versículo 1, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Amén. Conociendo entonces el temor al Señor, por eso queremos serle agradables, porque sabemos que vamos a tener que dar cuenta un día delante de Él. Amén. Mi hermano,
por lo que haces y no haces, por lo que has dicho y no has hablado, por lo que has hablado y lo que has callado. Aleluya. Por todo vamos a tener que dar cuenta, por cada palabra, hasta por la tilde, dice. Lo más pequeño en el hebreo era una tilde. Dice que vamos a dar cuenta hasta por lo más pequeño que hayamos dicho, que haya salido de nuestras bocas. Mi hermano, a veces no hablamos sin temor. Amén. Sin temor, mi hermano. Hacemos cosas, planeamos cosas sin temor, sin ningún temor. Yo creo y estoy seguro que este año muchos hicieron cosas, tomaron decisiones sin ningún temor. Sin ningún temor reverente a Dios. Aleluya. Pero después de eso, podemos ver, mi hermano, también nuestras vidas cómo quedan. El desastre, el daño, el dolor. De haber obrado, amén, por nuestra cuenta, pensando lo mejor, que era lo mejor. Aleluya. Salmo 111:10. David dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su señorío permanece para siempre. Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso. Y como te digo, mi hermano, cuando tú tienes el temor de Dios, mira lo que hizo David, Salmo 119, versículo 63. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Sabes? No solamente David se acompañó de gente que creía en Dios, porque yo te aseguro que muchos de los que estamos en este lugar nos rodeamos y buscamos rodearnos de gente que crea en Dios. ¿Sabe? Lo que David entendió es que más allá de que creyeran en Dios, es que le temieran. Él dijo: yo voy a ser compañero, voy a unirme a gente que le tema a Dios. Aleluya. Es que verdaderamente son personas que van a darte un consejo, no de lo que piensan ellos. Aleluya. Van a ser personas que al tener el temor de Dios, va a salir de su boca sabiduría de Dios, para poder darte un consejo de parte del Señor para tu vida. No de lo que ellos sienten que sea mejor, sino que con temor a lo que Dios pueda decir. Con el temor de que si Dios le agradará esto o no le agradará esto. Esas personas te van a llevar a pensar. Aleluya. ¿Le has preguntado a Dios? Tomaste esta decisión, pero ¿le has preguntado a Dios? Aleluya. Porque los que creen en Dios, ¿sabes qué te pueden decirte? Hazlo nomás. Dios es contigo. Y te van a sacarte cantidad de palabras de la Biblia donde te puedan decir: no, el Señor es contigo. Dios va a fortalecerte. Amén. La mano de Dios va a ser contigo donde estés. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Es que tú has creído en Él. Por lo tanto, entonces, los que han confiado en Él no van a ser avergonzados y te van a sacarte cantidades de palabras porque creen solamente. Pero el que tiene el temor a Dios, aleluya, es diferente, porque lo primero que te va a decir es: ¿le preguntaste a Dios? Y si le preguntaste, ¿estás seguro que te respondió? Con temor a Dios, vuelve a preguntarle. Amén. Había un rey llamado Acab en Israel, que no tenía ningún temor. Creo que Josafat se llamaba el rey, porque Israel estaba dividido el reino estaba dividido en ese tiempo. Y el otro rey que estaba en ese tiempo, mi hermano, era temeroso de Dios.
Y en un momento se unieron para pelear. Y Acab le preguntó a sus profetas. Eran profetas que no tenían ningún temor a Dios. Al revés, ni creían en Dios. Él sí, Acab sabía que había un Dios. Pero él ya había perdido todo temor. Amén. Y él le preguntó a sus profetas y los profetas le dijeron y le profetizaron que sí. Que Dios iba a ser con él. Que fuera a la batalla porque Dios iba a ser con él. Pero este otro rey de Judá le dijo a Acab, pero por si acaso no habrá otro profeta por ahí, para que nos aseguremos. Porque de verdad, mi hermano, que nosotros a veces tomamos una decisión porque simplemente vemos que se alinearon las estrellas y se da y se me dio esto y creemos que porque se dio, entonces es de Dios. Yo me estremezco porque la palabra en Jonás, muchos la predican para hablar del evangelismo, para dirigirla hacia el evangelismo y a la palabra. ¿Y sabes qué? Se habla de un hombre que verdaderamente no quiso y no temió a Dios. Y no quería cumplirle a Dios. Y el Señor le dijo, ve a Nínive. Y fue al puerto para tomar un barco. Y en vez de tomar el barco que iba a Nínive, la Escritura dice que había un barco que salía a Tarsis. Hermano, ¿sabes qué está diciendo esa Escritura? Que Jonás tiene que haber dicho y mirado, es que los de Nínive son gente mala. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que los de Nínive eran gente pero aborrecible. Los estudiosos de la palabra dicen que ellos antes de matar a sus enemigos, les sacaban la cabellera, los descueraban vivos. Eran gente pero tremendamente mala. Pero Dios quería ir a hablarle a esa gente. Dios quería ir a predicarle a esa gente. Dios quería que se arrepintieran. Dios quería darles salvación a ellos. Pero eran tremendamente malos. Y Jonás tiene que haberlos conocido, tal vez. Tiene que haber sabido Jonás que hasta alguno de su familia puede que haya caído en las manos de ellos. Y lo torturaron tal vez, o los mataron. Pero ¿sabes? La palabra de Dios dice que él en su corazón no quería ir a predicarles. Amén. Como muchos de nosotros, mi hermano, a veces no queremos servirle a Dios. Estamos más involucrados en nuestras cosas y queremos sacar adelante nuestras cosas. Y cuando vamos, encontramos otro barco. El barco que nos lleva a donde nosotros queremos ir, no a donde Dios nos quiere llevar. Pero mira, ¿cómo se le dio a Jonás? Ahí estaba ese barco que iba a Tarsis. ¿Por qué no, como muchos cristianos, tiene que haber dicho Jonás, esto es de Dios? Sí, porque si Dios no quiere que yo me vaya para otro lado, no hubiese puesto ningún barco. Me hubiese puesto solamente el que iba a Nínive. Pero me dejó un barco para ir a Tarsis. Y él lo tomó, como muchas decisiones que toman tantos cristianos, sin temor en sus corazones. Amén. En ese barco, él predicó. En ese barco, los que iban dentro sabían quién era Jonás. Sabían que era un profeta de Dios. Sabían quién era Jonás. Tuvieron temor de hacerle algún daño. Él mismo se dijo. Él dijo, yo soy profeta de Dios. Y él mismo se reconoció que él estaba mal en ese barco y que todo el daño que le vino a ese barco era por él. Pero si él no lo hubiese dicho, las otras personas temían al Dios de Jonás.
porque ellos se arrepintieron. Jonás no, pero ellos sí. Hasta los del barco se arrepintieron. Aleluya. Y después cuando fue a Nínive, Nínive también se arrepintió. Pero lea la escritura, Jonás nunca se arrepintió en su corazón. No hay temor muchas veces. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Te invito a ser como Daniel, a rodearte de gente que le tema a Dios, no que solamente le crea iglesia. Te animo este año, mi hermano, a que caminemos en el temor del Señor. Dios va a hacer cosas poderosas este año que viene, pero con la gente que no se levante solamente porque cree, por fe, sino que se levante con temor. Que esa fe lo provoque también a tener temor, un temor reverente por Dios. Aleluya. El fin de todo discurso, dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, iglesia. No lo que tú puedas pensar. El todo no está, mi hermano, solamente en creer en Dios y entonces puedes hacer lo que quieras. ¿Sabe? Escucha este mensaje. Y el que lo quiera tomar y el que quiera tomar lo que Dios me dijo, bien va a ver también lo poderoso que es Dios. Aleluya. Aleluya. Te lo digo en el Señor. Bendito sea Dios. Cuando temes a Dios, el temor a Dios, mi hermano, te borra y te saca de todos los demás temores. Salmos 27, 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. Cuando yo le temo a Dios, ya ningún temor, mi hermano. De que si va a faltar dinero, no va a faltar dinero, si me pueden faltar esto, otro, si esta persona se va de mi lado o no se va de mi lado, lo que sea. Aleluya. No va a temer de nada. No va a tener ningún temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Esa es una persona, mi hermano, que se levanta en el temor del Señor. Aleluya. Aleluya. No sé cuántas cosas te hicieron cambiar de dirección este año. Amén. A lo mejor comenzaste a llevar una vida espiritual, pero justo en el momento en que empezaste a llevar una vida espiritual, a levantarte, a empezar a orar, a empezar a buscar de Dios, a congregarte, surgió que tenías que estar más tiempo trabajando, que tenías que estar más tiempo ocupado en las cosas, no sé, en otras cosas. Y al final, por temor a perder eso, por temor a que no te faltara, a que no te escaseara, por temor a esas cosas, aleluya, dejaste el temor a Dios y te apartaste de Dios. Bendito sea el Señor. Muchas cosas, mi hermano, se hacen en el temor a este mundo. Muchos cristianos se han apartado y este año, mi hermano, tu vida a lo mejor se apartó. Amén. Se apartó porque el temor produce el apartarse. Cuando eres el temor a Dios, te provoca apartarte para Él.
a santificarte. Se perfecciona la santidad. Se perfecciona el ser santo para Dios. El ser apartado para Dios. Amén. El temor a Dios provoca que uno corte cosas con este mundo. Amén. Corte, se separe de cosas de este mundo para estar más unido a Dios. Eso provoca el temor. Aleluya. Y reflexiona esta noche, porque ya vamos cercano a las 12. Y mi hermano, si no entras con temor reverente este 2025, si no entras con temor de Dios en tu corazón a este 2025, no vas a ver su gloria. Esta es la palabra que Dios me dio. Josué 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Nos santificamos en el temor a Dios. Amén. Y mira lo que dice Josué 3, 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová hará mañana. Hoy día estamos en el 2024. Mañana es 2025. Mañana, el 2025, Dios me dijo este día. Él me provocó a que te predicara del temor a Él. El temor a Dios perfecciona la santidad. Nos santificamos cuando hay temor a Dios. Y el Señor te pide: santifícate. Santifícate, porque mañana Dios hará maravilla. ¿Sabes cuándo empiezas a santificarte? Desde el momento en que el temor, tomas el temor de Dios en tu corazón. Aleluya. Yo no me involucré siendo que yo estaba fuera de los caminos de Dios, pero era joven, adolescente. Me pude haber metido en muchas cosas malas porque estuvieron a la mano. Pero, ¿sabes? No me involucré porque desde pequeño se me predicó la palabra. Y como te digo, yo sé que el temor a Dios me frenó de no involucrarme en cosas que tal vez hasta el día de hoy me tuvieran cautivo. Tengo un hermano que es menor. En estos días me llamaba. Me da tristeza decirlo. Pero está esclavo de vicio. Esclavo en este mundo. Y yo que crecí en el mismo ambiente. Aleluya. Dios me tiene aquí por misericordia. Bendita gracia del Señor. Amén. Bendita gracia del Señor. Pero ¿sabe? Dios quiere hacer algo mucho mayor este 2025. Se va yendo. Estamos a minutos de que esto se termine. Y Dios te está hablando en tu corazón en esta noche. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Escucha bien, porque esto es una promesa del Señor para la vida del cristiano. Aleluya. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, santificaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, dice el Señor, os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Y ahí el versículo que viene dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las que nos está diciendo el Señor anteriormente. Amén. Esas son las promesas. Limpiémonos entonces ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuántas cosas de carne y de espíritu que este año están en tu vida hoy día? Hasta aquí hoy día estás terminando en un 2024 con una contaminación todavía de carne, de espíritu. Aleluya. Pero sabes, dice el Señor, limpiémonos de todo. ¿Para qué? Para que veamos estas promesas cumplirse en nuestras vidas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo único que nos va a hacer estas promesas, verlas cumplidas. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Santificaos, iglesia, porque mañana haré cosas poderosas con vosotros. Santifíquense, empiecen a apartarse, límpiense de toda carne y de espíritu. Todas esas cosas que no pudiste dejar este año, ¿sabes por qué no las dejaste? Porque no hubo temor. Pero empieza, mi hermano, a tener temor reverente. Empieza a llenarte tu corazón de temor reverente. Sal de aquí solamente con temor. Te lo habla una persona que fue en algún momento adolescente y que ese temor lo frenó. Lo frenó de cometer errores peores que los que cometí. Que sé que me hubiesen dejado, mi hermano, esclavo, como están muchos de los que me rodearon en ese tiempo, y que hoy día incluso muchos ya no están. Murieron en eso. Y yo puedo salir airoso en la gracia del Señor y decir, aquí estoy. No por mis méritos, sino que por su gracia.